Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Rompiendo Era. Muchísimas gracias a todos los que nos ven, nos escuchan y también comparten nuestro programa. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos dejan un comentario en la cajita como tal. Y pues bueno, sabemos que de esta forma pues estamos llegando cada vez más lejos y estamos llegando a justamente a las personas que también necesitan escuchar esta parte y sobre todo pues cómo poder resolver cuando tenemos un problema similar. Entonces, pues bueno, ¿qué les cuento? Que el día de hoy, pues bueno, tenemos una, una gran mujer por acá, ¿no? Ella es Karen Guadalupe Castillo Acosta, como tal. Ella es académica del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Es licenciada en Derecho y Criminología por la Universidad Autónoma de Tamaulipas y el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas, respectivamente. Es especialista en Derecho de Comercio Exterior y maestra en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM y actualmente pues es estudiante de la licenciatura en Economía en la UNAM. También fue becaria del CONACYT, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y pues bueno, también fue adjunta en la materia de Derecho Económico en la Facultad de Derecho de la UNAM en el año 2015 y 2016. Ha sido ponente en diversos espacios académicos nacionales e internacionales. Y bueno, adicional a ello, pues hoy está acá con nosotros. También hizo por ahí, ha desarrollado una estancia en la UTLA, desarrolló el tema de la Cámara de Comercio Hispana, un estudio de caso en Los Ángeles. Y pues bueno, pues muchísimas gracias. Bienvenida a este espacio, Karen. Pues bueno, y qué bueno que nos acompañas porque el día de hoy vamos a hablar sobre estos protocolos de violencia de género y cómo se aplican, ¿no? ¿Qué es lo que se considera violencia de género? Y pues bueno, entonces muy atentos por acá en Rompiendo Era. Y bueno, también el día de hoy nos acompaña como siempre nuestra queridísima Jessie Velázquez. ¿Cómo estás? Hola, un gusto estar con ustedes en un programa más. Además, estamos de manteles largos porque tenemos a nuestra primera invitada y además, pues es una experta en temas de género en este protocolo tan importante, ¿no? Para la atención integral de casos de violencia por razones de género que desarrolló la UNAM y pues es muy importante que pues toda la comunidad universitaria lo conozca, pues con esto que es fundamental, que es la prevención y la atención de la violencia de género, ¿no? Súper importante, ¿no? Y justo eso nos... sabemos que hay más público de otras instituciones, así que si en su institución, como, pues bueno, es momento tal vez de replicar, prácticamente adaptar, en todo caso, a modo de que esto, pues, que esta violencia de género no se repita en ninguna persona. Y bueno, por acá también está esta noche nuestra queridísima Diana. ¿Cómo estás, Diana Vantes? Hola, muy bien, muy contenta de poder compartir este espacio con Karen, que siempre me encanta escucharla. Y pues hablar de esto que vivimos en las universidades, que quizá como alumnas no somos tan escuchadas siempre, ¿no? Siempre hay evasivas, también porque pues quien sufre esto, pues es el alumnado y no precisamente pues los que están en el poder, ¿no? También ahí tenemos unas relaciones de poder que son complicadas y pues vamos a darle a este tema hoy con Karen. Qué maravilloso, y pues bueno, ya que nos vestimos de manteles largos, pues le damos la voz a Karen. Karen, cuéntanos qué son estos protocolos, de qué va. A ver, te escuchamos. Ay, pues bueno, la verdad celebro mucho que hagan estos espacios ustedes y pues bueno, tengo años de tener una amistad muy linda con Diana y me da mucho gusto que estés avanzando en estas instancias. Y pues bueno, yo quisiera remitirme no a lo que está pasando ahorita en cuanto al protocolo de género de la UNAM, sino un poco más atrás, ¿no? A partir del movimiento Me Too, por ahí de 2015 a 2016 que tuvo el boom, pues un poco a nivel internacional, ¿no? De tal suerte que llegó a México y la UNAM trató como de rescatar esto,
pues por diversos hechos que se habían y se siguen dando, porque no ha parado esto, dentro de la universidad y en los espacios universitarios, ¿no? Tanto jerárquicamente como al mismo nivel. Entonces, en aquellas épocas, yo activé el protocolo de género, pero era como muy diferente a lo que está ahorita dentro de la UNAM. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que estaba en un instituto y yo fui directamente con el director a decirle que estaba sufriendo cierta violencia, tanto verbal y en algunos aspectos física, con un investigador. Entonces, pues lo típico que sucede, ¿no? De cómo es posible que alguien que es un becario o alumno se pudiera poner al tú por tú, ¿no? Y señalar a un investigador, pues como le dicen en la UNAM, pues vacas sagradas, ¿no? El tema fue que me acerco con él y él me vincula directamente a una entidad donde empezaban a ver estos temas de género. Y ahí más o menos lo que te hacían era que tú llegabas, te daban una abogada y esta abogada te explicaba cómo era el mecanismo para hacer la denuncia. Entonces ahí mismo que justamente estaba, ahorita no recuerdo que esté ahí porque como según entiendo muy regularmente en esta parte de la UNAM cambian como de entidades, ahorita no sé qué esté, pero está junto a Torre 2 de Humanidades. Entonces, bueno, entre Torre 2 de Humanidades y Arquitectura, ahí era antes esta parte de género. Entonces ya te contaban cómo era el proceso y tú reflexionabas si querías o no entrarle a este protocolo. Y pues le entré. Entonces básicamente te hacían relatar los hechos, ya sea de tu ronco pecho o tú ibas y alguien los redactaba. Entonces, pues ya nada más te pedían los datos básicos de tu número de cuenta, dónde estabas adscrita, con quién estabas, a quién estabas señalando, y ya de ahí, pues corría. O sea, no teníamos como tanto acceso, pero a la par, la UNAM te ofrecía el servicio de psicología. Entonces, pues, si no me falla la memoria, fueron como 6 meses más o menos de este paso del protocolo en aquellos momentos. Entonces, pues ya yo recuerdo que notifican al director del instituto y él le manda a hablar al investigador y le dicen, oye, pues está iniciando este proceso. Y pues claramente, como la UNAM ya se había pronunciado para esta parte de violencia de género por este movimiento, pues le comentó que su premisa era salvaguardar, ¿no? Este tipo de situaciones. Y pues de ahí se fue como creo al consejo técnico de la UNAM, no recuerdo ahí muy bien cómo era, y pues siguen existiendo estas 3 pues si se le puede llamar sanciones, ¿no? Que es como una amonestación, suspensión y en el mejor de los casos, pues lo retiran de la universidad, que eso es, la verdad, yo no tengo conocimiento que alguien haya pasado por que lo despidan de la universidad. Y después de ahí, pues, te mandan a hablar, siempre y cuando tú quieras, con la contraparte. Esto es que sesionamos en la Coordinación de Humanidades con el jurídico de la Coordinación de Humanidades y estaba él y estaba yo y todo, en este caso, pues básicamente todos los que estaban con el proceso conmigo. Y pues era como nuestra última, ¿cómo decirlo? Nuestra última compadeciencia, ¿no? O sea, para platicar y saber las cosas. Y pues bueno, al final del día creo que un error que cometen este tipo de personas es que siempre terminan dándole la razón, ¿no? Si fue violento antes, fue violento justamente en ese momento y el jurídico de humanidades me dio la razón a mí, ¿no? Y ya de ahí fue cuando le pasaron creo que unos meses hasta que el director del instituto me manda a hablar y me dan un oficio donde me dicen que al investigador se le sanciona y le dan una amonestación. ¿Qué es esto? Pues mediante un escrito le dicen a él que por favor modere su conducta dentro de la comunidad universitaria para dejar de estar haciendo violencia y prevenir las violencias. Y pues lo que sucede en este caso, que pues podría ser bueno,
es que estas personas que son amonestadas ya quedan como sesgadas dentro de la universidad, o sea, ya a él ya no le dieron los mismos espacios, no le dieron los mismos eventos. Si bien es cierto, tuvo que irse a la facultad donde estaba dando clases, pues con el paso del tiempo esas personas siguen cometiendo las mismas violencias. Entonces las personas, por más que lo trataron de mantener como en silencio, pues hubo alumnas que se enteraron y a partir de eso empiezan a hablar, ¿no? Y aunado a eso, también él, creo que cuando yo me integro de becaria con él, llevaba 40 años de investigador. Entonces se termina el protocolo, todo el mundo se entera, porque todo el mundo se entera en la UNAM. Y es donde dicen ex becarias que ellas también habían padecido eso y que no habían tenido como esta oportunidad de poder gritar, ¿no? De que estaban siendo violentadas por este señor. Entonces, pues hubo esta parte de ser la voz de 40 años de impunidad por parte de este investigador. Entonces, en la facultad vuelve a hacer lo mismo y el director en turno, pues también lo empieza a aislar y le va quitando espacios, ¿no? Entonces, en vez de darle becarias, le daban becarios para ya también él fuera bajando como este nivel de fama que se iba creando. Y pues algo que la verdad, tiempo después, él tuvo la oportunidad de decirme fue que todo este proceso le había generado que él ya no fuera emérito de la universidad. Entonces, para muchos narcisistas, ególatras, investigadores, quitarles el emeritazgo es como arruinarles la carrera porque te vas sin nada. Simplemente pasa sin pena ni gloria. Entonces, pues eso fue lo que pasó. Después, en el instituto, pues bueno, cambian de directivos también en la facultad, pero sigue sin tener esos mismos espacios. O sea, hay gente que algo que me he dado cuenta es que entre ellos mismos se van juntando con los mismos violentadores. O sea, si en la UNAM hay gente que violenta, entre ellos mismos se apoyan porque se les van cerrando los espacios. Y eso es como algo que he visto mucho en la UNAM desde que me integré. O sea, como que ya no tienen el mismo espacio fuera de, entonces entre ellos mismos se cuidan. Y pues bueno, eso fue en mis épocas, ¿no? De becaria. Y actualmente desde septiembre pues formo parte del grupo para la prevención de violencia de género del Centro de Investigaciones y ahí es donde me doy cuenta que ya habían cambiado demasiadas cosas. Entre muchas tantas es que crean una coordinación para la igualdad de género que tiene su sede en la Torre de Rectoría y que tiene 2 años que se empezó como pues ya a manejar autónomamente, de tal suerte que busca que todas las entidades, ya sean institutos, facultades y centros, tengan pues una comisión interna de igualdad, que si bien es cierto, no necesariamente, pues para muchos una de las críticas es que no hace nada, básicamente, sino prevenir la violencia, pues a partir, por ejemplo, del protocolo para la atención integral de casos de violencia por razones de género en la UNAM, es donde se va creando como el caminito o los lineamientos y normatividad de lo que se tiene que hacer en los casos de violencia de género, ¿no? Entonces, pues ahí es donde establece pues lo más básico sobre qué es una queja, sobre qué es comunidad universitaria, que es la premisa de la universidad, quiénes son las autoridades competentes, las personas que señalan, las provenientes y las situaciones de violencia que deben de atender como comisiones y las autoridades competentes para resolver estas situaciones. Y pues se rige también bajo unos principios que no están muy ajenos a los principios que se llevan fuera en el litigio de la universidad, pero lo que sí busca mucho es como informar básicamente a la comunidad universitaria los mecanismos con los que cuenta la universidad cuando a ti te sucede esto. Por ejemplo, a mí me mandaron en 2016 pues estos inicios de esta entidad de género, pero actualmente es completamente diferente. O sea, lo que se busca es que en estas
comisiones internas que tienen todas las entidades busquen la prevención o la sana convivencia dentro de la comunidad universitaria que forma cada entidad. Y lo que en este caso hacemos es tratar de sensibilizar y difundir lo que son las violencias de tal suerte que se prevengan, ¿no? Pero no tenemos esa capacidad de, por así decirlo, como de iniciar un proceso. Lo único que somos es como ¿cómo decirlo? Como el puente para indicarle a la persona afectada qué tiene que hacer ante estas situaciones. O sea, nosotros básicamente hacemos como crear a partir de las políticas universitarias esta difusión, esta sensibilización de los temas de prevención de violencia, pero nosotros cuando nos llega algún caso, alguna queja, pues los tenemos que llevar a quien sí tiene la competencia, que en este caso es la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de Violencia de Género. Y a partir de ahí es donde les van a dar, por así decirlo, como la ruta de lo que tienen que hacer, que si no me recuerdo son 4 pasos, donde la primera es, pues obviamente, acercarte con ellos, ya sea vía correo electrónico. Hay un número con 40 líneas, pero uno tiene que marcar el número 2 cuando es de género. Pues de lunes a viernes tienen su horario establecido. Entonces, lo que hacemos como comisiones internas o grupos, pues es vincularlos a la defensoría para que ellos vean sus casos. Y a partir de eso, la defensoría lo que va a hacer, pues es darle una trabajadora social a la víctima para explicarle más o menos cómo va a ser este mecanismo. Después lo lleva a la parte psicológica para poder tener como esta contención y ver pues el tipo de sesiones o terapias o la canalización del servicio psicológico. A mí en aquellas épocas me dieron creo que 3 meses de terapia en la Facultad de Psicología gratuitas y la verdad creo que el servicio ahí era buenísimo. O sea, sí tengo que decir que era un mecanismo pues muy lindo que la universidad te daba y que todavía se sigue manteniendo en este camino de atenciones. Y después de ahí ya cuando pues te explican cuáles son los caminos, ¿no? O sea, de mira, vas a hacer esto, va a pasar aquello, de que sientes esta contención psicológica, pues ya es cuando te vinculan con el abogado o la abogada y es la que te termina de dar los procesos y los tiempos del proceso de denuncia, ¿no? Y ya es cuando pues tú formalizas tu denuncia dentro de la UNAM o si llega a ser el caso que son cuestiones, no sé, violaciones, golpes, porque también ha existido, bueno, escuché sobre investigadores que golpeaban y jaloneaban a alumnas en el suelo hasta quedaron grabados, pues la misma defensoría te puede acompañar al Ministerio Público para que tú hagas el proceso tanto dentro de la universidad como fuera de esta. Y pues el tercer paso ya es cuando le notifican al director de la entidad, pues que se levantó esta queja donde pues está la parte de los hechos, la entidad, la vinculación dentro de esa entidad. Y pues la defensoría lo que hace es enviar el oficio a la autoridad y decirle, cuáles son las medidas de precaución que debe de tomar para con esta persona en tanto se resuelven las cosas. Y ya de ahí, pues, se hace un camino, pues, tan a la paralela de esto de la entidad y ya al final es cuando el director de la entidad, pues, le dice al involucrado o involucrada qué es la sanción que va a recibir, ¿no? Y, por ejemplo, en este caso, lo primero que es la prevención con las comisiones internas, luego la atención, que es la defensoría, y para el procedimiento de responsabilidad, pues están las autoridades universitarias, que son las que se prevén en la legislación universitaria, que en este caso tiene cavidad en el tribunal universitario. Entonces ellos son los que ven
pues los que van a conocer y resolverán las faltas universitarias. Y después de ahí, de ser el caso, existe esta parte de la colaboración con autoridades universitarias, como son el abogado general y las dependencias universitarias, donde pueden dar como ciertas, pues, mecanismos o, ¿cómo decirlo? Como fortalecer lo que haya decidido el tribunal universitario. Y en todo caso, si en algún punto cuando se le notifica a la persona violenta la resolución, pues existe también esta parte donde se integran comisiones mixtas que revisan las resoluciones tanto del personal académico, que en este caso son investigadores y técnicos académicos, y las administrativos de base, ¿no? Que muchas veces son los de confianza o son personas que hacen el aseo. Y de ahí, pues en esas comisiones ya es donde se revisan las cosas y al final del día se le notifica al director y ya el director, con base a todo las resoluciones y todas estas, pues ahora sí que opiniones, pues ya es donde se le da pues la amonestación, la suspensión o pues se va de la universidad, pero no muchas veces se llega a eso de que se les corra, ¿no? A ningún académico. Lo más que se les hace, pues, es suspender los 7 días y se les deja de pagar, pues, durante esta suspensión, ¿no? Que sí he sabido de casos de personas que, uy, no, se ofenden, ¿cómo es posible, no? Que los deje sin pagas durante 7 días. Y pues aunado a esto, pues se les va cerrando como, pues lo que les comentaba, o sea, como estos espacios y empiezan como a aislarlos. Y al mismo tiempo, pues la universidad cuando no atiende este tipo de situaciones, pues es lo que se ha dado como los tendederos, como estas manifestaciones tanto de alumnos hasta de profesores y académicos. Yo sé que hay académicos que se pronuncian ante las autoridades, pues tal vez no mediante esta queja, porque ya es algo como de la comunidad mediante un colectivo, pero sí se han hecho cartas donde respaldan a la víctima y señalan que esa persona ha sido muy violenta dentro de la comunidad universitaria. Entonces, esas cartas de apoyo son las que también llegan a las comisiones mixtas, que son por lo general pues las comisiones de ética, y son las que deciden con base a todas estas cuestiones qué es lo que se va a hacer, ¿no? Y al mismo tiempo creo que funciona un poco cuando también se trata de cuestiones de plagio. O sea, te mandan o sea, tú como víctima tienes cierto tiempo para enviar todas las evidencias que puedas contra esa persona para que la comisión al final diga, ah, mira, siempre sí, o sea, el tribunal universitario tuvo razón y nosotros también consideramos que omitió estas partes, ¿no? Entonces es ahí donde se dan como estas opiniones para poder, pues, utilizar acciones y tratar de prevenir las violencias dentro de la universidad. Claro que esto está lleno de críticas, o sea, hay muchísimas cosas que pueden mejorarse y hay muchas cosas en las cuales también hay una cierta resistencia por parte de las entidades y de los académicos para estas cuestiones, ¿no? Yo creo que tratar de cambiar conductas que han sido, pues como el investigador que les comentaba de 40 años de impunidad, pues al final del día sí resulta muy difícil como combatirlas. Y algo que pues me he fijado y me parece como, pues como cansado, la verdad sí cansa, es que independientemente de las comisiones que traten de difundir y sensibilizar a la comunidad, hay muchos investigadores hombres que no les interesa y que no quieren involucrarse en estas nuevas pues cuestiones institucionales que están tanto en el plan de desarrollo del rector como en los planes de desarrollo de cada director o directora de cada entidad, porque como es un eje temático dentro del programa de desarrollo institucional de rectoría, pues todas las entidades están obligadas a tener este tipo de políticas universitarias.
pero no funcionan a veces como debería. Y muchas veces, pues, formar parte de esta comisión, pues, interna de igualdad, no, y me atrevería, porque hace poco estábamos hablando personas que las integrábamos, pues, hay personas que solo están por decir que están dentro de ahí, ¿no? Porque es un cargo honorable, que obviamente pasan, pues, que te tienen obviamente que, pues, como, ay, ¿cómo se me olvidó la palabra? Este, Postular. proponer, ajá, Ujú. postular, proponer, y pues el consejo interno de cada entidad es el que aprueba tu candidatura o no. Entonces, pues cuando las aprueban, pues sí viene como mucho trabajo y mucha gente, pues sí, ahorita como está para muchos es el tema de moda, como lo han dicho algunos académicos, pues el hecho de formar parte de estas comisiones internas, pues te da como un plus, ¿no? Y al mismo tiempo, pues limpian tu imagen y puedes limpiar la imagen de tus otros colegas violentadores, ¿no? Y sí lo he visto y tengo muchísimas críticas sobre eso, pero creo que todavía le falta a la universidad como hacerlo más obligatorio, creo yo. O sea, en las universidades de Estados Unidos, creo que si tú en tus informes anuales en un semestre no cursaste algo que tenga que ver sobre prevención de violencia, al semestre siguiente no te dan clase, ¿no? Y aquí en la universidad a duras penas han podido meter especialidades o materias optativas sobre género, pero todavía no hay como una línea que sea obligatoria dentro de las facultades. Tengo entendido que en filosofía creo que si no cursas esa materia en un semestre, no puedes pasar al siguiente, ¿no? Entonces, como que eso obliga, entre comillas, al alumnado, pues, a tratar de reflexionar sobre este tipo de violencias, ¿no? Pero no sucede en todas las facultades, ¿no? Tan es así que una, pues, sería derecho, ¿no? O sea, y es una que debería de tenerla, porque en teoría los abogados y abogadas tendríamos que estar un poco más sensibilizados en este tema. Y no lo hay. Y ni siquiera dentro de la academia, pues hay como este tipo de investigaciones serias en su mayoría, ¿no? O sea, siempre es como, pues ya cumplí con los puntos, pero no los toman como muy en serio. Entonces creo que falta dentro de la universidad, pues un poco más de responsabilidad sobre estos temas, porque vienen nuevas generaciones y piensan que la academia es impunidad, ¿no? Y solo las fotos, y solo las ponencias, y solo las publicaciones. Y yo creo que la academia es muchísimo más que eso. O sea, vienen generaciones atrás y están cometiendo los mismos errores, ¿no? Y aunado a esto, pues la mayoría de las veces, quien comete eso son personas muy cercanas a personas con muchísimo poder dentro de la universidad. Entonces, pues nunca son señalados y nunca son sancionados. Y si son señalados, buscan la manera de limpiarlos, ¿no? De hecho, me estaban contando de alguien de mi centro justamente que fue funado. De hecho, había una grabación en YouTube donde él admitía que metía las manos a alumnas cuando estaban tomadas. Y lo que hizo la UNAM, porque eso fue en la UNAM, en una plataforma de la UNAM, fue borrar esos minutos de ese señor diciendo eso. Y pues al final del día nadie hizo nada y sigue como Juan Camaney porque resulta que es amigo de alguien de arriba. Y pues pobrecito, como no va a cambiar, pues ¿cómo? ¿No? Entonces, pues creo que el mundo está lleno de intenciones, pero hay que ser muy congruentes con lo que dicen y hacen. Entonces creo que a partir de eso, pues creo que nos falta muchísimo dentro de la universidad, porque la misma universidad ampara este tipo de cosas, ¿no? Y esto del video que les comento fue un temazo porque
escaló y escaló y escaló espacios legales dentro de la universidad y la universidad permitió esta impunidad, ¿no? Entonces nadie sabe dónde quedó ese fragmentito que la misma UNAM recortó de este señor, ¿no? Digo, hay personas que lo tienen porque lograron rescatarlas cuando se empezó a hacer visible, pero increíblemente cuando googlean a esa persona ya no existe nada, nada, ni en Facebook, ni en redes, nada. O sea, ¿cómo es posible que lo hayan bajado de redes de esa manera? Pues obviamente fue alguien que es su padrino y está muchísimo más arriba, ¿no? Y pues bueno, a reserva de eso, que cada quien sabe lo que hace, pues creo que ahí tenemos como estas pequeñas grandes fallas, ¿no? Entonces, pues el protocolo es algo muy bonito, las comisiones son cosas maravillosas para abrir espacios, pero creo que le falta mucho a los académicos entender precisamente cómo son las violencias que siguen ejerciendo. Y en tanto ellos se crean pues las vacas sagradas que son, pues creo que va a ser muy complicado. Aunado a eso ya son personas pues demasiado grandes, ¿no? Entonces no vas a cambiar a alguien de 70 años para, para mañana, ¿no? O sea, también alguien que forma parte de estos grupos se le ocurrió decir que muchas denuncias eran falsas, ¿no? Entonces es como, ay, estamos tratando de prevenir y luchar y decir que estas cosas pasan y tú me estás diciendo todo lo contrario. Entonces pues se cae el speech y es todo un tema. Pero pues creo que si las nuevas generaciones entienden, ¿no? En el momento en el que estamos, porque no solo pasa dentro de la universidad, sino también en contextos familiares y sociales y bueno, todo el día y todos los días vamos viendo noticias de violencias, pues habremos hecho algo bien por la vida, ¿no? Que hay mecanismos en la universidad, sí los hay. Que son lo mejor, pues depende mucho quién los lleve y quién sea. Pero pues creo que lo importante es ya tenerlo pues en foco y las personas que de verdad estemos comprometidas con el tema, pues ya no arreglar lo que está más de avanzada edad, ¿no? Sino arreglar los que vienen atrás, porque creo que eso sería principalmente el cambio, ya arreglar a las personas funadas y señaladas no se va a hacer, tampoco los vamos a sacar, pero sí sensibilizar a los que vienen y decirle, oye, mira, esto está mal, ¿no? Y tú no porque lo veas tienes que aspirar y seguir estas conductas. Entonces, pues creo que por parte, o al menos de mí, desde que formo parte, no es ver lo que ya pasó ni los de arriba, porque pues esos se van a ir, ¿no? Y se van a ir impunes, sino ver las personas que vienen. Y eso creo que es lo único que nos queda, o sea, empezar desde el día uno hasta que pues ellos mismos vayan reflexionando, porque pues es lo único que nos queda hacer como parte de estas comisiones. Oye, Karen, bueno, pues después de todo esto a mí me surgieron un montón de preguntas a partir de tu speech. Entonces, en este momento en el que tú tienes el primer acercamiento con esta abogada que dices que te ponen, Ujú. ¿tú te sentiste violentada en algún momento por parte de ellos que te dijeran o que intentaran detener esta denuncia? O sea, que sí dijeran, no, no denuncies porque es tal persona y pues no deberías. Fíjate que con las entidades, o en este caso con las defensorías, no vas a escuchar eso. No. Donde las escuchas es, por ejemplo, en mi caso fue en el instituto. O sea, de dónde son ellos, ¿no? Porque yo me acuerdo mucho, y sigo sin saber quién es, pero junto a mí estaba una chica que un investigador la jaloneó, la golpeó con el celular, la arrastró y quedó evidenciado en cámaras y todo. Y la entidad a donde nos mandaron no dijo no hagas nada, ¿no? Dijo, claro, tenemos todo, de aquí somos, ¿no? Porque al final del día hay indicadores, ¿no? Y que obviamente la universidad ante estas situaciones tiene que ver cómo lo resuelve, pues obviamente son ajenos, así es Juan Camané y la vaca sagrada. Pero aunque se hizo, y tengo entendido,
sí se siguió ese proceso con esta chica porque sí lo quiso hacer, o sea, ellas, pues lo que la abogada buscaba era hacerte sentir que estabas en todo tu derecho y que no importaba quién fuera, porque no importa quién sea. O sea, eso de justificar, sabes quién es lo de menos. Entonces, pues yo me sentí cómoda. Obviamente sí tienes como incertidumbres y algo que creo que es lo como lo feíto, no es tanto como lo que te digan en la defensoría o en esta entidad, sino cuando regresas a estos espacios donde está esta persona, ¿no? Que es donde surgen justamente estos señalamientos que dices. O sea, ¿por qué lo hiciste? Arruinaste, vas a arruinar tu vida académica. Tú apenas vas empezando, te vamos a señalar, ¿no? O sea, y lo peor del caso es que yo recibí esos comentarios de feministas que Bueno, feministas recientemente. entre comillas, ¿no? Porque una feminista siempre va a priorizar el bienestar de las mujeres, ¿no? La Ujú, comunidad, el abrazar, el estar para ti, ¿no? En este caso, tú eras la víctima, tú eras la persona que necesitaba acompañamiento, ¿no? Entonces, lo que sucede, creo mucho, es lo que comentabas hace rato, que se meten a estos temas porque está de moda o porque les hace quedar ujú. bien en su CV, ¿no? Porque los hace avanzar en su carrera, pero uno se va dando cuenta de lo que tienen las personas dentro, ¿no? O sea, cuando no son congruentes entre lo que dicen, lo que hacen, ¿no? Entonces, pues, es lamentable que existan estas personas que manejan esta bandera de feministas o de aliados, y que en realidad en su vida cotidiana son las personas, menos sororas, las más machistas, las más violentas, ¿no? Entonces, pues, qué pena que hayas tenido que pasar por eso. Sí, y fíjate que sobre lo que dices es cierto, porque eso pasó en 2016, 15, 16, no recuerdo bien, y el año pasado, o inicios de este, no recuerdo bien, esta investigadora también pasó por una situación de plagio y al mismo tiempo señalamiento de violencia hacia una de sus tesistas. Entonces, cuando a mí me preguntan, oye, tú que alguna vez me contaste de esta persona, ¿qué piensas? Es que necesito recabar las evidencias. Entonces, como formamos parte de este vínculo y yo no estoy para sola para nadie, yo sí me pronuncié sobre que esta persona era alguien que tenía un doble speech, ¿no? Que tenía que tomarse en cuenta que lo que dice y hace era completamente diferente, ¿no? Entonces, pues sí, cuando me dijo estas cosas, sí me quedé como siempre, pues con muchísimas cosas que decirle, pero años después se me dio la oportunidad cuando me dicen, por favor, escribe porque necesito que alguien se pronuncie, ¿no? Le dije, claro, o sea, cuando yo la necesitaba, para sentir como un respaldo no estuvo, al contrario, ¿no? Entonces pasaron como 8 años y 8 años después tuve la oportunidad de decir, esa persona no es de fiar, no es moral y no es ética. Entonces creo que la misma vida te va acomodando en estas cuestiones, porque al final del día, como les comentaba, alguien que es así sigue cometiendo esos errores, ¿no? El tema es de que con que uno alce la voz salen todos. O sea, muchísimas personas que no tuvieron ese valor de denunciar justamente por ser señalados. Es muy grave lo que nos comentas pues bueno, por otro lado, es muy importante, ¿no? En mi caso, en algún momento dado también con la UNAM, es justamente no encontramos el mecanismo de defensa, porque decíamos, bueno, ¿qué más va a pasar además de que le quiten el cargo por 7 días o que lo suspendan, que no cobre, ¿no? O sea, la realidad es que era el menor de los casos, ¿no? Entonces, cuando me tocó llevar este proceso en materia de violación, fue así de, no, dejémonos de cosas y de manera directa, vámonos a la fiscalía, denunciemos como tal, y entonces ahí es cuando funciona justamente, ¿no? Claro. Porque como domicilio, pues bueno, se señaló justamente esta torre 2 de humanidades, ¿no? Porque ahí estaba este pseudo investigador, ¿no? Y entonces fue la única manera, ¿no? De que pudieran retirar del cargo, ¿no? Como tal, y eso por una cuestión para no empantanar el nombre de la UNAM, ¿no? Entonces, pero lejos de eso, pues
tal parece que pues este sigue siendo una estructura patriarcal, ¿no? Como tal, con una estructura meramente de poder, porque sí hay una relación de poder que se ejerce sobre los estudiantes como tal, ¿no? Entonces, pues bueno, se abusa de ello, ¿no? Pareciera ser inverosímil esto que nos cuentas que decimos, ¿cómo, no? ¿Cómo es que la arrastraron? ¿Cómo es que cayó al suelo, que la golpeó? O sea, ¿de qué estamos hablando, no? O sea, si se supone que la UNAM, ¿no? Es el lugar en donde impera la razón y pues es donde prácticamente encuentras uno de los mayores abusos, ¿no? Entonces, es importante que personas como tú pues estén prácticamente en estos espacios, ¿no? Que basta con justamente con que alguien denuncie, como bien lo señalas, ¿no? Que no va a ser cuestionado o cuestionada y que en todo caso pues va a tener un eco, ¿no? Porque mucha gente, la realidad es que no se anima a denunciar precisamente porque saben pues que la UNAM es patriarcal, ¿no? Al final del día, que sigue siendo esta estructura en donde se cuida el compadrazgo, ¿no? En donde prácticamente vas a encontrar el cobijo de las vacas sagradas, ¿no? Y que esas, pues efectivamente, como son sagradas, nadie las toca, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué más falta por hacer, Karen? Pues es que vamos dando pasos, ¿no? Pues sí, pues es que yo creo que, por ejemplo, y de hecho, y disculpen como esta, ¿cómo se dice? Imprudencia tal vez, pero por ejemplo, en el examen de Diana le preguntaron sobre sobre si se tenía o cómo se tenían que integrar como estas optativas, ¿no? De género, y bueno, yo creo que uno de los mecanismos más allá, obviamente, no es tener este tipo de materias como optativas y también como, bueno, una vez yo cuando ingresé al centro, pensaba como, por ejemplo, anualmente nos evalúan. Entonces, como para poder pasar este informe o para tratar que la gente, pues de verdad se involucre, aunque sea más de a huevo que de ganas, ¿no? Como dicen, pues que al menos cumplan con un curso, un taller, una conferencia sobre estos temas, ¿no? Porque también pues tal vez no sea autoritario, pero sí tratar como de jalarlo a partir de estas cuestiones del plan de desarrollo institucional. O sea, si ahí está, pues dile a la gente, oye, ¿sabes qué? Aviéntate un curso, ¿no? Aunque estés ahí de mala gana, pero al menos inténtalo. O sea, inténtalo. Si tu bandera es vamos a erradicar la violencia, vamos a hacer estos programas, estas actividades, pues también como que motives, ¿no? Pues a tu planta académica que tienen que hacer estas cosas. O sea, es, es que sí es como muy complicado. O sea, no sabría explicarte porque entraría muchas intimidades de la UNAM, pero sí falta como que la misma universidad sepa cómo meter este tema sí o sí. O sea, hay muchos mecanismos, tanto en materias, tanto en cursos, tanto como obligar, así como obligan de, ay, tienen que publicar tantas cosas al año para evaluados, pues también diles, ¿no? O sea, estamos esto en como política universitaria, pues también aviéntense, ¿no? Un cursito, ¿no? Lo que sea, como para que también se vea, ¿no? Que al menos está intentando pues cumplir con este plan institucional. O sea, yo lo pensaba así porque sí hay mucha gente que se resiste, o sea, como de, ay, otra vez están hablando estas viejas, ¿no? O sea, yo lo escucho, otra vez están quejando, ¿no? Ay, estas mujeres, ¿no? O sea, y al mismo tiempo algo que yo comentaba sobre una situación era, pues al final del día somos cómplices, porque nosotros sabemos lo que hacen y lo que no se hace. Y aún así no hacemos nada porque también tenemos que ver las formas en cómo lo hacemos, ¿no? Por eso decía esta parte de ya no intentar cambiar a los que están, ¿no?
más grandes, porque llevan años en ese sistema, sino los que vienen, porque esos se van a ir y pues ya, ¿no? O sea, se les hará lo que se tenga que hacer, ¿no? Por ejemplo, si la memoria no me falla, a esta persona que arrastró a la alumna le dieron el emeritazgo y lo jubilaron. O sea, entonces pues dices, puta, o sea, y creo que nunca supe qué entidad es, Es pero la decir, que... o sea, se premia la violencia de género como tal, ¿no? Simple y Ujú. llanamente porque pues así tiene que ser, ¿no? Mientras las víctimas se tragan su dolor, ¿no? Se aguantan y vas por la vida creyendo que esto pues es pura simulación, ¿no? Porque pues, Pues se sí. trata de ser, actuar y predicar con el ejemplo y más bien en la UNAM se hace todo lo contrario, ¿no? Ajá, por eso también hubo, creo que una publicación, no me acuerdo si en 2018 o 17, sobre, y no me acuerdo, pero fue Nexos y lo publicó una que en ese momento estaba haciendo una investigación con alguien en el barquito de la UNAM. Ya ves que la UNAM tiene un barquito. Entonces se da cierto periodo y ese artículo en Nexos hablaba sobre cómo esta persona había sufrido violencia y acoso sexual durante esa travesía en el barquito, ¿no? Entonces, casualmente hace poco se tocó el tema así como en pláticas de cómo vas, ¿no? En esto de la difusión y actividades, y resulta que esta persona seguía ahí, o sea, entonces fue como de, bueno, pues son tantísimas cosas, ¿no? O sea, creo que también uno que pudiese ser un ejemplo en macro es ay, se me olvidó el nombre, de Sousa, ¿no? Que también fue muy señalado y pues, ¿cómo lo ibas a tocar si él casi, casi cambió muchísimas cosas en humanidades, ¿no? Hay que respetarle la academia, ¿no? Y o sea, sí, respeta la academia, pero no le des espacios, porque una cosa es lo que él puso para la academia y otra completamente diferente es seguirlo teniendo como profesor dentro de una universidad porque él tiene esas feas mañas, ¿no? O sea, como que son líneas, umbrales muy delgados, pero que sí tendrían que hacerse porque no importa que hayas encontrado el hilo negro en algo, yo pienso, ¿no? O sea, eso sí, que se te respete, por supuesto, ¿no? Pero también creo que deberían de sacarlos de esos espacios porque pues son conductas que van a seguir haciendo, o sea, ya las llevan haciendo años, pero siento que debería de haber como esta dicotomía entre lo que han aportado en la academia, que es muy respetable y se les agradece, pero al mismo tiempo entender que no por eso lo vas a seguir poniendo frente a las víctimas, ¿no? No vas a poner un pederasta en un jardín de niños, no inventen. O sea, como algo así creo. O sea, y siento que eso es algo que no estamos listos al menos en ninguna universidad, de saber diferenciar. Esto fue su aporte académico, muy respetable, háganle una estatua, pero también ser conscientes que eso no significa que le vas a seguir dando la oportunidad de seguir violentando en las universidades. Entonces creo que ese umbral no ha quedado muy bien diferenciado en la academia. Y ¿saben qué? Yo, he pensado mucho en estos temas y mi postura personal, parte desde el antipunitivismo. No creo que estemos hallando esas soluciones en este castigo, ¿no? Por muchas razones, que no son materia de esta plática, pero sí creo que deberíamos de poner el énfasis en las víctimas, en qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren. En primer lugar, pues esta contención emocional que en un primer momento se requiere y después de haberlas estabilizado, preguntarles qué es lo que necesitan, ¿no? Porque yo que he estado de ese lado, he pensado, ¿no? Pues a mí qué me importa si lo encierran o no lo encierran, ¿no? Yo lo que quiero o lo que quisiera es hacer una revolución en su mente y hacer una revolución en la mente de los que vienen, ¿no? Porque como bien dice Karen, hay muchos que definitivamente no van a cambiar. Entonces, a lo mejor yo lo que necesito como víctima es primero que me escuchen, luego que validen lo que estoy diciendo, que no me tiren de loca, que no digan que inventé la denuncia, porque como bien dices, ese es el principal argumento de los violentadores, que son denuncias falsas, ¿no? Cuando
o sea, no estamos diciendo que no haya, pero son una mínima parte, ¿no? Entonces, creo que es primero creerle a las víctimas, acompañarlas, abrazarlas, cobijarlas, brindarles este apoyo. Y después, oye, ¿qué necesitas? Bueno, a lo mejor necesito que este violentador, vaya y lo concienticen, como tú dices, que tome un curso, que haga servicio comunitario, ¿no? Encontrar otras formas y poner el énfasis en la reparación del daño. Y una cosa que me parece fundamental de lo que comentabas es, no regreses a la víctima a convivir con su violentador. O Ujú. sea, no puede ser posible que una víctima, después de todo, de todos estos horrores que vivió, tenga que regresar a verle la cara a la persona que le destrozó la vida, ¿no? O que le destrozó parte de su vida y que aparte, truncó muchos de sus sueños. Entonces, yo creo que voltear a ver a las víctimas sería una cosa fundamental, ¿no? Que tendríamos que estar haciendo todas las personas y fundamentalmente estos espacios académicos, ¿no? Y ante ese pacto que tienen ellos de impunidad y de protegerse, como bien lo habíamos comentado nosotras y lo había dicho Diana en otro programa, es el también el pacto de nosotras de alzar la voz, ¿no? Y esto que hiciste tú me parece muy valiente, porque alzar la voz, como bien lo comentabas, abre la puerta para que otras personas puedan alzar la voz, ¿no? Y a veces lo que necesitas es eso, que te escuchen. También, obviamente, el tema del escracheo tiene puntos, a favor y puntos en contra, que son estos tendederos, alzar la voz, eh, pero si es lo que la víctima necesita, ser escuchada, porque muchas veces eso es lo que necesitas, yo creo que es fundamental que se haga, ¿no? Y Ujú. entonces todo mi apoyo siempre va a estar del lado de las víctimas. Sí, justo porque muchas veces no, o sea, pasa todo esto y luego, pues al menos en mi caso, pues yo salí del instituto, ¿no? Y él siguió estando ahí. Y nadie fue como de preguntarme, bueno, ahora que he tenido como contacto otra vez con esa entidad, pues como que nadie me pregunta, ¿no? O sea, y por ejemplo, algo que pasó fue que el año pasado, creo, fui a dar una plática ahí y el señor mandó a uno de sus hijos académicos a mi evento, ¿no? O sea, todavía se sigue replicando de alguna forma este tipo de violencias. Y al final del día, pues no fue que me haya puesto como me haya salido de mis casillas, pero me llamó mucho la atención justamente cómo siguen ellos sin entender, ¿no? O sea, uno como víctima, pues hay de víctimas a víctimas, o sea, y me refiero a que cada quien sabe cómo maneja su proceso, ¿no? O sea, hay gente que sale más rápido, otra que no. O sea, a mí me tocó, a mí la verdad sí me causó como 5 años de muchas inseguridades académicas, ¿no? Pero, pues, de verdad, como son alumnos y van de paso, tal vez no les ponen como mucho foco, ¿no? En cambio, ellos se siguen quedando ahí porque, pues bueno, ¿no? O sea, ya son definitivos, tienen pues toda una carrera y claramente pues creo que no se vuelve a tocar esos temas. O bueno, yo no he sabido que se vuelva a tocar ese tema en esa entidad, ¿no? Y si han existido otros, pues otros casos que también pasan es que se cambian de entidad, ¿no? Si ahora estaba en este instituto, se pasa al otro o se pasa para allá, ¿no? Entonces el tema, pues es como que le siguen dando vueltas, ¿no? O sea, también hubo otro caso que no sé en qué acabó, pero en una parte deportiva de la universidad había un profesor que se hacía pasar por chavito y invitaba a las que iban a entrenar ahí a beber. Pues pasaba lo que tenía que pasar, ¿no? Y era su modus operandi. O sea, invitaba a las mujeres, alumnas, iban y tomaban y pues se las llevaba. Y las violaba, porque en sí eso es lo que Ujú. en todo caso, ¿no? Porque cuando Y de ahí, utilizas el alcohol como inhibición, en todo caso, para poder ejercer esta violencia, al final del día es violación. Entonces te habla de un patrón repetitivo como tal, ¿no? Entonces, pues, justo, ¿no? Considero que es importante llamar las cosas por su nombre, ¿no? En ese sentido, ¿no? exactamente. Y sí, y ese era su modus operandi. O sea, y creo que en su momento, pues, luego las ghosteaba, ¿no? O sea, o sea, como que todo un personajazo y esas cosas pasan, ¿no? El tema es de que,
según entiendo, hay personas que a veces no creen que esas cosas pasen, ¿no? Y pues bueno, por eso en un curso yo sí dije, pues es que somos cómplices, o sea, nosotros sabemos lo que pasa. Y obviamente, pues al menos en mi persona procuro que si sé de algo, que personas que conozco no estén cerca de esas gentes, ¿no? Porque no podemos hacer muchísimo, siempre y cuando porque hay una complicidad de más arriba. Entonces, pues te digo, o sea, lo único que me queda a mí es a partir de estos espacios de prevención, pues ahora sí que prevenir, ¿no? O sea, tratar de hacer acciones a partir de mi premisa de lo que yo pasé, no lo vuelvo a pasar a otra persona porque no es nada agradable, ¿no? O sea, yo lo puedo contar ahorita como una anécdota, pues una vivencia muy linda que me ayudó en muchas cosas al final del día, pero no todos tenemos como esta capacidad de reflexión y de volvernos a replantear las cosas, ¿no? Exactamente, o sea, está genial. A mí por eso me encantó que hablaras en esta conferencia sobre parte de tu vivencia, ¿no? Porque es importante que animes a otras personas a denunciar, ¿no? Y también el gusto que me dio cuando me dijiste que te habían hecho parte de este grupo, ¿no? Entender que como una persona víctima de este tipo de violencias vas a saber por dónde es que puedes ayudar, ¿no? En qué es lo que puedes aportar desde este espacio. Y yo entiendo que los espacios no siempre te dan para hacer todo lo que quisieras, ¿no? Yo sé el tipo de persona que eres, sabes que te quiero y te admiro demasiado y que, o sea, yo sí estuve muy, muy contenta por ello y que puedas aportar, aunque sea un poquitito, ¿no? O sea, siempre un paso es algo más, algo que pueden reconocer las demás personas y sentirlo, ¿no? Y tenerte ahí, supongo también, si llegas a tener algún caso cercano, que tú puedas tener a lo mejor contacto con alguna víctima, yo estoy segura que vas a saber dar ese acompañamiento, ¿no? O sea, yo sé qué tipo de persona eres, sé tu ética y sé tus valores, y en verdad me encantó que hubieras sido parte de este grupo y ahora estés impulsando otras cosas desde ahí. Sí, y pues bueno, fíjate que esa fue la primera vez que hablo dentro de la UNAM sobre eso, o sea, nunca lo había hecho, pero, ay, sí, no me acuerdo del nombre de la chica, de la mujer que fue violada por 1000 hombres en Francia, pero tienes Giselle razón, Peicot. tienes razón, o sea, la vergüenza no debe de ser de una, ay, porque denunciaste, ay, porque dijiste, ay, pues no, o sea, y como dijo Noemí en esta conferencia, o sea, ya no seas violento, no tanto por las víctimas, si tanto te molesta, ¿no? Pues también piénsalo a la inversa, y qué fuerte estuvo esta frase, no, hazlo para que no veas tu cara en un tendedero, en una pared, en una red. O sea, ya no lo hagas por los que estás lastimando, hazlo por tu ego, ¿no? Que es lo que más les duele, porque Ya luego los apelando a su señales. egoísmo de plano, ya de que no tienen Ujú, empatía, qué miserable tienes que ser como persona para que te importe más ver tu cara en un cartel acusándote de violador y de violento, y no lo hagas por las personas, ¿no? O esta parte que hacemos mucho y que a veces es inevitable de apelar a decir: "Es que tienes hermanas, es que tienes una mamá, es que tienes una hija", y cuando debería de ser desde la empatía y desde el no violento, porque no hago daño a otros, a otras personas, claro. ¿no? Eso es muy duro. Sí, y eso me pareció una frase bastante cruda, ¿no? Y lo hablamos cuando terminó me dijo, es que llega un punto, Karen, en que ya las personas no entienden. Entonces estas personas, si no van a entender la empatía, pues hazlo por ti, por tu ego, por tu narcisismo, por tu utopía donde tú eres, ¿no? Pero pues es que ahora sí son como, yo creo que no se me había ocurrido decírselo a alguien así, pero también entiendo como esta forma de hartazgo, ¿no? O sea, ella que está en el programa universitario de derechos humanos y que antes estaba en la defensoría, pues me imagino que estuvo mucho tiempo viendo que por más que así quería hacer algo no podía cambiar, ¿no? Entonces era algo que yo hablaba con ella, es que ya no te fijes arriba, fíjate abajo. O sea, los de abajo son nuestra premisa, nuestro foco, ¿no? Nuestro nuevo
pues nuestros bebés, básicamente. O sea, son los nuevos y ellos hay que sensibilizarlos. Ya los grandotes, híjole, pues no los vamos a tocar, eso es clarísimo. Tampoco, por ejemplo, una premisa que yo tengo, al menos como persona entre mi moral y mi ética, es que si sé que esa persona se va a presentar en algún lado o esa persona está haciendo ciertas cosas, yo no pararme en ese evento. No darle como de, ay, es que ahí está mi amigo y alguien si me dijo no vas a ir, no. No, porque mira, no me cae bien él. Y yo tengo como esa firmeza de no estar en espacios o en eventos donde están estas personas porque significa que yo estoy solapando que ellos sigan ocupando esos espacios, ¿no? Bueno, Karen, y ya para cerrar esta plática que se nos fue como agua, eh, me gustaría que dieras un mensaje. ¿Cómo animarías a aquellas y a aquellos que han sufrido violencia por parte de estos académicos? ¿Cómo los animarías tú a denunciar, aún viendo todo este panorama un tanto crudo que quizá podría desanimarnos a hacerlo, ¿no? ¿Cuál sería tu mensaje para ellos? Pues, híjole, qué difícil, pero yo creo que sería como de que no te diera pena. Tú no tuviste la culpa de nada y tienes que frenar eso, si no va a continuar el círculo vicioso. Y sobre todo algo que también creo que me ayudó mucho, tanto en esta cuestión como en otra externa, pues si esa persona no me supo respetar, yo le tengo que enseñar a respetarme. Solo eso. Entonces, aunque sea todo en contra, hay que hacerlo muchas veces por uno mismo. Solamente eso. Y que la vergüenza, como dijo esta persona, que esté en ellos, no en uno, porque uno no ha hecho nada. Entonces, yo creo que no hay que tener miedo, ¿no? Porque si uno no hace un cambio, van a seguir las cosas iguales. Y a veces yo soy muy partidaria luego de hacer cosas, como tú sabes, de travesuras, que cambian completamente mi vida. Y luego digo, ay, ya, ¿en qué me metí? No. Pero de eso se trata la vida. Entonces creo que seguir sin hacer nada es solapar muchas cosas. Y creo que hacer el cambio y no tener miedo, porque del suelo no pasas, ¿no? Y siempre va a haber alguien que te va a decir y te va a cuidar. O sea, nunca te quedas sola. Entonces creo que solo nos falta como eso. Muy bien, pues cerramos entonces el programa con este mensaje de que la vergüenza cambie de bando. Un gran mensaje, ¿no? Nos despedimos entonces, querida Vane. Pues muchísimas gracias a todos los que nos ven, a los que nos escuchan y a los que comparten. Y pues bueno, ya por último, Karen, aquellas personas que se encuentran en la UNAM y que no se han animado a denunciar, ¿dónde te pueden encontrar? Como para que les puedas ayudar un poquito. ¿Cuál es tu correo o alguna red en donde puedan encontrarte? Ay, pues bueno, mi correo de la UNAM es karencea@unam.mx. Y pues bueno, yo estoy en Torre 2. Pero pues sí, cualquier cuestión que les llegue a pasar, pues con gusto yo les podría pues vincular y acercar y llevar este proceso pues un poco más ameno, ¿no? Digo, como les comentaba, no tenemos atribuciones tan grandes, pero siempre creo que cuando pasas por estas cosas necesitas que alguien esté contigo, aunque no sea la persona que conozcas desde hace años. Solo. Ok. Pues muchísimas gracias a todos por vernos, por escucharnos y por compartir. Ahí ya tienen el contacto de Karen y pues bueno, nos vemos la siguiente semana aquí en Rompiendo Era. Muchísimas gracias a todos y bye bye. Gracias. Gracias. Adiós. Bye, Bye. abrazos.